Gracias damos una vez más a nuestro Dios. Quiero estar más cerca de Él. Señor, encuentro todo en ti. Junto a ti quiero vivir. Tu presencia yo sentí. Junto a ti, Señor, junto a ti. Quiero andar cerca de ti. Junto a ti quiero vivir y morir cerca de ti. Junto a ti, Señor, junto a ti. Aleluya. Alabas a su nombre. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios una vez más. Sean todos bienvenidos. Les invito a mirar en el Nuevo Testamento la carta del Evangelio según San Juan, capítulo 8 y el verso 56 en adelante. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Dios. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Bueno, ahí entonces miramos cómo el Señor Jesús está afrontando allí a la gente, porque él allí quería mostrarles quién era Él, ¿sí? Y también revelarles su nombre, porque Él dijo que venía en nombre del Padre. Entonces allí vamos a mirar un poco acerca de lo que es el principio, ¿sí? Y también un poco de lo que son las letras originales en la palabra, en las Sagradas Escrituras, sobre estas letras sagradas también, que es muy importante mirar un poco lo que es el hebreo, ¿sí? Aunque no lo sabemos mucho, pero para poder comprender todo lo que vamos a mirar acerca del nombre, ¿sí? Porque aquí vemos entonces el tetragramatón, el tetragramatón, ¿sí? Entonces es importante ver allí porque esto sería, estas 4 letras, que sería el nombre que Dios estaría declarando en un principio, ¿sí? Entonces allí vemos que esta letra significaría la Y, esta la H, esta de aquí sería esta letra y esta la misma H, ¿sí? Entonces allí podemos encontrar que ese sería el nombre, y este nombre sería también Hashem en hebreo. Así es como los judíos lo llaman, ¿sí? El nombre, porque recordemos aquí que estas letras no se pueden deletrear. Entonces también se buscó la forma de cómo llamarle en un principio. Entonces allí lo vemos como Jehová o Yahweh también, ¿sí? Entonces aquí nos dice la palabra que en un principio estaban estas 4 letras originales, las cuales significan Yod. Esta sería Yod, y esta sería también Ye, y esta significaría, porque estas letras tienen un significado y también tienen un valor numérico. Entonces aquí esta nos dice que es Bab, y esta, que es la misma,
la misma H sería de nuevo. Entonces el significado de esta, de Yod, sería la mano de Dios. Entonces la mano de Dios, o Dios empezando su obra desde el Génesis, el capítulo 2, cuando él trazó allí este nombre, ¿sí? Porque en Génesis 1, aquí en Génesis 1, que es el principio, él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces allí dice que Dios, porque Dios, entonces en el hebreo sería Elohim. Entonces en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces aquí ya empieza el Señor, ¿sí? Elohim, el Señor, que es Adonai también. Entonces miramos allí que ya en Génesis 2, Génesis el capítulo 2, entonces nos muestra su nombre, ¿sí? Y vamos a mirar la escritura en Génesis 2 y el verso 4. Dice así: entonces estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces allí ya está hablando de Jehová. Aquí encontramos ya su nombre, Jehová Dios, ¿sí? Entonces es importante porque en Génesis 2 ya aparece Jehová, aparece su nombre, aunque para poder nombrarlo le pusieron estas vocales, porque las letras originales son estas. Entonces ahí encontramos a Yod Hei Vav Hei, que sería este el original, pero aquí dice ya entonces que Jehová Dios, o Jehová Elohim, ya entra allí, ¿sí? El nombre. Leemos también en Génesis el capítulo 18, cuando viene la promesa a Abraham del nacimiento para su hijo Isaac. Entonces dice allí en el 1: después le apareció Jehová en Sinat en Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases a tu siervo. Entonces allí miramos a el fiel Abraham, que también en Génesis 18, allí lo encontramos, ¿sí? La visitación de Dios, él apareció con 2 ángeles más, y él lo llama Señor, porque Señor sería Adonai o Elohim. Entonces allí lo llama Elohim. Es importante ver esto. Vamos a mirar también el mensaje adopción, también por un profeta que Dios nos envió para este tiempo del fin, para comprender un poquito más las escrituras. Entonces allí en la página 18, hablando del yo soy el autoexistente, ¿sí? Entonces allí habla en el párrafo 99. Permítame ir atrás a Génesis 1:26, lo voy a continuar el miércoles. Cuando Dios hizo al hombre, antes que él hiciera al hombre, él se llamó a sí mismo Elohim. La palabra significa en el hebreo el autoexistente, el solo. Nada existía antes que él era toda la existencia que había, el autoexistente, el Elohim significa el todo suficiente, omnipotente, todopoderoso, todo suficiente. Pero en Génesis 2, cuando él hizo al hombre, él dijo: yo soy Yahu, Jehová. ¿Qué significa? Yo soy el todo existente, quien he creado algo tomado de mí mismo para que sea mi hijo, o un pequeñito temporal o aficionado mío. Gloria, porque él le dio al hombre. Jehová significa que él le dio al hombre que fuera un Dios aficionado, porque él es Padre, Dios, y él hizo al hombre un Dios aficionado. Así que él ya no es autoexistente, él existe con su familia, Elohim. Ahora él es Jehová significando el que existe con su familia. Ahora Dios hizo al hombre para que fuera el predominante sobre toda la tierra,
él tenía dominio y la tierra era el dominio del hombre. Es eso escritura. Entonces, si ese era su dominio, él era Dios sobre la tierra, él podía hablar y así era, él podía hablar esto y así eso y así era. Allí está él, Dios, Jehová, el que una vez existía en autoexistencia, pero ahora existe con su familia y sus pequeños con él, allí lo tiene. Entonces allí miramos un poco el mensaje de opción, lo que son también sus hijos, porque aquí podemos entonces ver que antes él habla del Génesis 1:26, cuando él formó al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Entonces allí está hablando de que él los hizo, ¿sí? Porque él en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces la palabra se hizo, ¿qué? Carne, ¿sí? Qué bueno el Señor Jesús, pero antes que se hiciera carne, él era también el Logos, o él está en la forma de una teofanía, y allí fue donde nos creó a su imagen y semejanza. Entonces allí creó esos pequeños dioses aficionados que está hablando allí nuestro profeta de Dios, porque es importante para poder llegar aquí al Espíritu Santo, porque Dios quiere poner el Espíritu Santo en nosotros, sus hijos. Entonces allí está un poco lo que es la narrativa en el Génesis, en el principio, porque aquí entonces encontramos que Yod tiene un significado y eso es la mano de Dios o la obra de Dios. Entonces allí él empieza su obra en el hombre, en sus hijos y en la creación en la tierra. Entonces allí Génesis 2, cuando él creó los cielos y la tierra, entonces ahí vemos Jehová Dios o Jehová Elohim, y allí encontramos que G significa también Dios revelado, en carne. Sí, porque la escritura nos dice el apóstol Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Entonces no estaba reconciliando, ahí vino él en la reconciliación, porque la reconciliación la hace aquí en la cuenta cruz del Calvario. Entonces iba, que significa clavo o clavado, o también unión, ¿sí? Porque él fue allí clavado en la cuenta cruz del Calvario, ¿sí? Entonces ahí vemos un poco IG, que es también Dios o Elohim revelándose al final en sus hijos, los cuales íbamos a ser nosotros, porque ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ya con el Señor Jesús, porque él iba a estar aquí manifestado aquí en Jesús, porque Jesús, aquí encontramos entonces el significado también de Jesús, porque en el hebreo entonces sería Yeshua o Yahshua o Joshua, ¿sí? ¿Qué significa Jehová salva? Entonces allí también está el significado de estas letras originales, letras sagradas en el hebreo, que entonces sería Yod, también Yod, y esta sería Chid, y esta sería Ba, y aquí también esta sería Ajin. Entonces también tienen un significado, ¿sí? Porque el chi sería, este chi significa entonces fuego o espíritu, que ya sabemos que Yod también es la mano de Dios o la obra de Dios, y también aquí Ba, que sería clavo, clavado, y aquí Ajin sería entonces ver o ojo o revelación, ¿sí? Recuerden que el Señor dijo, el que no naciere otra vez de nuevo en el reino de Dios no puede ver o no puede entender la palabra, ¿sí? Entonces allí es muy importante nacer otra vez de su espíritu, porque ese es el propósito de Dios, venir en Jesús para poder después traer el Espíritu Santo, ¿sí? Porque aquí también está el Espíritu Santo. Entonces aquí está. Aquí podemos ver entonces estas 4 palabras
Estas 4 palabras son muy importantes, estas 4 letras, ¿sí? Estas 4 letras dentro del tetragramatón, ¿sí? Para poder comprender un poco esto, porque aquí también en Génesis creo que es 32, cuando Jacob viene a luchar con el ángel, y él luchó hasta rayar el alba para que le diera la bendición. Entonces Dios al final le dice que cómo se llamaba el hijo Jacob, y Dios le cambió el nombre a Israel, porque esto es importante también, porque para este tiempo final Dios va a hacer algo con el pueblo de Israel. Entonces ahí está. Pero entonces Jacob le pregunta por su nombre, entonces él le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Entonces allí está, hasta llegar a Moisés, ¿sí? Porque de Adán, que vamos de Adán a Moisés también pasaron 26 generaciones, porque es importante mirar este número, porque este número es el que también es el valor de este nombre. Entonces vamos aquí a mirar un poquito este número, porque esta de aquí, Yod, tiene un valor de 10, esta tiene un valor de 5, esta tiene un valor de 6, porque 6 fue el Señor viniendo en forma humana, Dios viniendo en forma humana, y esta Y, que significa 5. Entonces si sumamos esto nos daría 26, porque recordemos que estamos en el año 2026, entonces aquí este siempre va a ser el número o el valor de estas 4 letras, siempre de un principio, porque también el Mesías aquí estas también tienen un valor. Entonces vemos que esta tiene el valor de 10, esta es 10, vamos acá el 10, miramos que esta tiene un valor de 300, esta tiene un valor de 6 y esta tiene un valor de 70, ¿sí? Y si sumamos esto nos da 386. Entonces este sería el valor numérico de el Mesías, ¿sí? El Mesías, porque aquí el nombre del Padre está en Yeshua, que están estas dos, y todo esto tiene mucha aplicación, mucho significado dentro de la palabra de Dios. Entonces miramos ahí también eso, para mirar un poco y avanzar en Moisés, porque Dios se le aparece en la zarza, y Moisés allí donde recibe su comisión, donde Dios le envía a los hijos de Israel. Entonces dice así en el capítulo 3 en adelante, dice: aceptando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces aquí se está dando a conocer él a Moisés, y dice, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, ahí está el nombre: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios os oprimen. Sí, entonces aquí sigue. Entonces
allí en el verso 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen cuál es su nombre, que ya entonces se pregunta, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Allí entonces vemos un poco el relato de la palabra de Dios en Éxodo 3, porque entonces aquí encontramos a Moisés y Dios identificándose como yo soy el que soy. Entonces ahí miramos que Él es el que existe, porque Él es el gran yo soy, ¿sí? En tiempo presente Él, como es la eternidad, para Él no existe ayer, no existe mañana, siempre es tiempo presente yo soy. Ahí es importante ver lo que nos estaba diciendo allí en esa adopción, porque aquí en Génesis 2 Él ya creó una familia, entonces aquí ya vino a ser existiendo con una familia. Leemos también en Jueces capítulo 13 y el verso 17 dice, entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. El 18, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Allí entonces encontramos también a el libro de Jueces, el capítulo 13, donde Manoa, que era el papá de Samson, Dios lo estaba visitando para darle la noticia a su hijo, y allí entonces Él dice, ¿por qué preguntas por mi nombre si mi nombre es admirable? Admirable. Porque también en Isaías, el capítulo 9 y el verso 6 dice que niño nos es nacido, hijo nos es dado, y Él llevará el principado en su hombro. Entonces allí vemos cómo también nos muestra que es admirable la palabra de Dios, porque allí lo vemos entonces en el Señor Jesucristo, ¿sí? Porque también dice que es príncipe, entonces Él es príncipe, aunque Él también es rey de reyes, ¿sí? Y estaba siendo rechazado aquí como el rey de los judíos, ¿sí? Entonces allí en la cuenta cruz, allí vino a pagar el precio. También dice que es príncipe de paz, dice que es consejero, todos estos atributos de Dios, ¿sí? Pero recordemos que solamente en su nombre hay salvación, ¿sí? Porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos sino en este nombre. Entonces es importante porque todas estas cosas son atributos de Dios, y ahí lo encontramos: consejero, también Dios fuerte y Padre eterno. Entonces ahí encontramos el eterno, sí, la eternidad, porque la eternidad viene desde acá y viene representada en nuestro Padre eterno, que vino aquí en la cuenta cruz en la forma humana, ¿sí? Porque Él tiene su forma divina y su forma humana. Entonces allí encontramos también Mateo. Vamos a mirar también el escritor, sí, en Mateo, que es importante el anuncio del nacimiento del Señor Jesús. Y dice así en el capítulo 1 y el verso 18 en adelante. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces allí está el Espíritu Santo. Y dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Él dice y aquí dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, o sea, Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces allí está clara la escritura, que sería Emmanuel también, lo cual traducido es Dios con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Es importante porque Dios vendría, porque también en Isaías, miramos acá Isaías, el capítulo 52, creo que es, donde él dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo estaré presente. Entonces, él aquí iba a venir a revelar su nombre, porque este nombre es muy importante para nosotros, porque nosotros debemos de venir a confesar nuestros pecados en su nombre y bautizarnos también en su nombre, para poder ser registrados y poder que el Espíritu, después la promesa, venga a nosotros, ¿sí? Porque hay algo prometido allí también en la escritura. Entonces miramos que aquí está el nuevo pacto que él trajo. Entonces vemos el nuevo pacto, lo cual es su iglesia, la iglesia del nuevo pacto. Y ahí encontramos entonces la primera edad, porque se vino a través de las edades, ¿sí? Y aquí lo encontramos entonces, para mirar también en el Nuevo Testamento, ya en el libro del Apocalipsis, el capítulo 1 y el verso 8. Vamos a mirar Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Es importante mirar todo esto, porque todo esto viene allí conectado con la palabra de Dios. Entonces es la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis, de quién es Él, para que nosotros podamos comprender, podamos adorar, sí, correctamente en el lugar que Dios escogió para cada uno de nosotros adorar, porque no hay ningún otro nombre en el cual podamos allegarnos a Dios. Y dice, el 1.8 dice: yo soy el alfa y la omega. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan, y dice: principio y fin, dice el Señor. O sea, el Señor es Adonai, y el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces ahí está mostrando quién es Él, porque Él aquí está mostrando su deidad. Pues aquí miramos la deidad de Dios, y esta deidad es la deidad suprema, porque Él está diciendo que Él es alfa, que Él es el alfa, que Él es la omega, que es el Dios Todopoderoso, ¿sí? El que vive, ¿sí? El que existe. Entonces el que es, aquí miramos el que es el gran yo soy, porque Él vive hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, dice allí la escritura. El que es, vamos a mirar la escritura, que es importante, y que era y que ha de venir. Entonces, también que era, porque fue a la cruz, que era, y también que vendrá, que ha de venir. Entonces Él vendrá de nuevo, de venir como el Dios Todopoderoso, ¿sí? Porque en su segunda venida Él ya vendrá, ya para reinar, porque Él es Rey. Entonces también ahí mismo en Apocalipsis, que es importantísimo el libro del Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, y en el verso 17 dice así: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Y entonces está, vuelve y lo repite, sí, porque el que vive, que estuvo muerto y que vive por los siglos de los siglos. Entonces ahí vemos la deidad de nuestro Dios ya presentándose, para que nosotros podamos comprender qué es su deidad y cómo viene a nosotros. ¿Sí? Porque su deidad viene a través de su Espíritu, porque Él dejó algo prometido en nosotros, y es el juego del Espíritu Santo. Entonces aquí está el juego del Espíritu Santo, y este juego del Espíritu Santo
debe de venir aquí a nuestro corazón, ¿sí? Y esto entonces sería lo que él prometió en Hechos, el capítulo 2, donde él trae su espíritu, ¿sí? Porque aquí, recordemos entonces aquí, que él aquí es Padre, porque él se mueve a través de estos oficios, Padre, Hijo, y también su Espíritu Santo, ¿sí? Que él prometió aquí para traerlo en su iglesia. Cuando él empezó su iglesia, entonces él trajo su Espíritu para establecer su iglesia. Entonces él viene sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Él viene condescendiendo sobre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Cuando vino en Jesús, vino con nosotros, pero cuando viene con el Espíritu Santo, entonces viene en nosotros. Entonces allí es importantísimo recibir el Espíritu Santo, que sería entonces para nosotros el sello de Dios, porque el sello de Dios dice también la palabra, no contristeis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. Entonces hay promesas allí, el sello de Dios, lo cual es entonces el bautismo del Espíritu Santo, sí, porque también hay una marca de la bestia. Entonces habrán dos clases de gentes al final de los tiempos, y una sería estos sellados y los otros serían los marcados por la bestia. Entonces allí está, es importante porque el sello de Dios, sí, debe venir a nosotros para ser confirmados. Y ahí entonces lo miramos, porque el diablo engaña al mundo entero, dice la palabra, excepto a aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esos no podrán ser engañados, porque ellos estuvieron identificados con Dios desde el principio y son sus hijos. Entonces allí miramos también el Apocalipsis capítulo 17, el Apocalipsis capítulo 7, para hablar de los 144,000, los cuales son los siervos de Dios, también que Dios tiene para hacer con ellos, ir a recogerlos allá en la tierra de Israel. Estos son los siervos de Dios, los 144,000, sacados de 12,000 de cada tribu. Y entonces dice, después de esto, en el 1 dice: vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Ahí está el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces ahí está también la escritura que nos muestra que habla de sus frentes. Entonces allí Apocalipsis también, Apocalipsis capítulo 7, habla de sellarlos en sus frentes, porque en Apocalipsis también capítulo 14 vuelve y habla de ellos para confirmarlos, porque la escritura es perfecta, y allí también nos está hablando, dice allí en el capítulo 14 y el verso 1 dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Entonces allí está nuevamente confirmando que tenían el nombre de quién, del Padre, y también de él en sus frentes, ¿sí? Porque Dios también a nosotros nos sella, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es, aquí nos dice también Juan, capítulo 4, ¿sí? Que Dios es espíritu y verdad. Y los verdaderos adoradores vendrían a adorarle a él en espíritu y en verdad. Entonces también el apóstol Juan en las cartas dice que Dios es luz. Entonces Dios es espíritu y Dios es luz, y debe venir por su palabra, ¿sí? Entonces él entra por el oír y baja hasta el corazón
y allí Él nos sella en el corazón a sus hijos, porque este es el nuevo pacto, lo cual nos dice el Señor que su sangre sería derramada, ¿sí? Cuando Él está dando la comunión, y ese sería que el nuevo pacto que Él traería para los suyos, para sus hijos. Entonces ahí está su sangre derramada, porque aquí está la obra preciosa de redención que trajo Dios a través de su Hijo. Y ahí miramos entonces, porque también Apocalipsis 13 nos habla de la bestia y la marca de la bestia y el número de la bestia, el cual es 666, y también hay una marca en la frente y en la mano, pero Dios marca a sus hijos también en sus corazones y a sus siervos en sus frentes. Entonces allí las frentes, todo esto viene porque se tendrá que recibir la revelación, porque todo es revelación, ¿sí? Para poder comprender la escritura. Entonces ahí es muy importante mirar todas estas cosas para poder entrar en el plan de Dios en este día final. Entonces vamos a seguir estudiando un poco más en el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.